Decir adiós por Astrid Ortiz. Narración Kelly de A Buen Puerto. Capítulo 27. Vidas solitarias. Días después. A instancias de George, Eleanor había salido a dar un paseo por las calles de Broadway. Aunque eran apenas las 10 de la mañana, la urbe neoyorquina resplandecía de vida con las calles atestadas de trabajadores y visitantes, y aunque su mente no estaba en condición de esparcirse, la preocupación reflejada en los ojos de George había sido motivo suficiente para que hiciera el mejor de los esfuerzos y se diera la tarea de marchar a través de los centros teatrales. Después de todo, George no tenía por qué continuar en Nueva York luego de haber desembarcado, pues su jefe Albert no había dado órdenes de quedarse en la costa este del país. Pero George había insistido en no viajar a Illinois hasta tanto no viera con sus propios ojos que Candy, Albert o Terry llegaran sanos y salvos. Y lógico era que la vía de regreso de todos fuera la bahía de Hudson. Lejos de incomodarle la compañía del administrador, Eleanor estaba encantada con su presencia, pues a su lado olvidaba momentáneamente la angustia de no saber qué había sido de su hijo. En los últimos meses no había vuelto a tener noticias de Albert, lo cual era comprensible para George en vista del limitado flujo de correspondencia entre Europa y América, lo que dilataba aún más la comunicación entre estos dos continentes. Contrario a todas ocasiones, esta vez Eleanor caminaba sola. A lo largo de los pasados 2 meses había mostrado a George los rascacielos que ahora se construían, la variedad de teatros en el exclusivo Broadway y la mítica Estatua de la Libertad en la isla de Ellis. George, por su parte, disfrutaba de estas amenidades, pues aunque no era la primera vez que visitaba Nueva York, nunca antes había apreciado las atracciones de la gran urbe, pues siempre andaba en plan de trabajo, e incluso le enseñó a Eleanor lo que habría de ser, a largo plazo, la oficina de Albert en dicha ciudad. Varias veces el joven Andrew le había propuesto trasladarse a Nueva York de manera permanente para que le ayudara con los negocios allá, pero su respuesta siempre había sido negativa, pues por razones personales no deseaba salir de Illinois, pero ahora la idea de vivir en Nueva York le resultaba más atractiva, y si todo salía según lo esperado, no dudaría más en aceptar la propuesta del señor Albert. Luego de haber presenciado 2 obras de teatro, Eleanor decidió que ya era hora de regresar a la casa. Pensó en hacer una visita a George en el hotel de Jane, donde se hospedaba, pero no quería acaparar el tiempo de su nuevo amigo con sus problemas, a lo que resolvió darle un respiro y dejarlo descansar de ella, por lo que llamó un coche que la llevaría de vuelta a su casa. Porque, siendo una mujer que vivía sola, había adquirido una estancia tan grande. Aunque nunca había descartado la idea de llevarse a Terry a vivir con ella, de repente el espacio se le hacía demasiado grande e incómodo, y Eleanor sentía que no podía respirar, aun estando rodeada de amplias e inmersas habitaciones. Abrió la puerta de la entrada y cuando entró al interior de la residencia, Terry sonreía con malicia desde una butaca en la sala de estar. ¿Para quién reservas tantos dormitorios, Eleanor? No pensarás convertir esta casa en un teatro, ¿o sí? Eleanor dejó caer su bolso de mano al suelo. Su hijito adorado, a quien, luego del fallido intento de él en platicar con ella allí, en la casa de Nueva York, había dejado ir por 10 años hasta la tarde de su reencuentro en Escocia, gracias a los esfuerzos de Candy en unirlos, y a quien temía haber perdido nuevamente durante la tregua italiana, estaba recostado sobre uno de los muebles, con los brazos detrás de su cabeza y sus piernas estiradas sobre la mesa de centro. «Esto no es real», murmuró, acercándose con lentitud a él, vestido como de costumbre, a excepción de la capa que brillaba por su ausencia y de un anillo de matrimonio que ahora llevaba en su mano izquierda, tal vez para distraer al enemigo. El gesto casual de su vástago causó que brotaran lágrimas de sus ojos, pues aunque no había sido muchas las ocasiones en que había pasado tiempo juntos, luego de su reconciliación a medias, había asimilado cada expresión, cada movimiento de su único hijo con la misma facilidad con las que practicaba sus personajes. «Háblame de nuevo», suplicó. «Háblame de nuevo. Quiero escuchar tu voz». Terry bajó las piernas al suelo, dando por terminada su fachada de despreocupación.
¿Cómo has estado, mamá? Se puso en pie, haciendo que ella casi sufriera un desmayo. Era como si de repente hubiera crecido 2 pulgadas en los últimos meses, y no pudo evitar pensar que había heredado la altura y presencia llamativa de Richard. Tiene los ojos azules, pero se parece tanto a él. De mí solo adoptó el amor por el teatro, pensó, mientras permanecía inmóvil en medio de la sala. Comprendiendo los motivos por los cuales su madre no se aproximaba a él, Terry exclamó a modo de broma para alivianar un poco la tensión entre ellos. Oh, vamos, Eleonor. Sé que no hemos sido muy comunicativos el uno con el otro, pero ¿no crees que este debe ser el punto donde, luego que yo realizara tan impulsivo viaje a Londres y de casi haber viajado como polizonte a Sicilia, me aprietes en tus brazos, me des 2 buenas nalgadas y llores hasta llegada la noche por la gran emoción que te produce verme? Sintiéndose más relajada, Eleanor comenzó a reír. Terry mostrándose bromista cuando estaba al borde de la desesperación, y no era la primera vez que el chico llevaba a cabo su juego de pretensión para ocultar el gran pesar de su alma, pero ¿por qué habría de estar apenado si lo más probable era que Candy hubiera llegado a Nueva York con él, y de seguro estaría enviando a George y a Albert la noticia sobre su regreso? Entonces vio la mirada ojerosa de su hijo y supo que algo no andaba bien. ¿Y Candy? Preguntó. Esquivando la mirada de su madre, Terry fijó sus ojos con una imaginaria pared. Se marchó, mamá. No sé cómo lo hizo, ni a dónde se dirige, pero se marchó. Oh, Terry. Eleanor no salía de su asombro. ¿Cómo era posible, luego del sacrificado viaje que había hecho Terry a la peligrosa isla siciliana, que Candy lo hubiera dejado así, tan de repente? Debía haber una explicación, dedujo en voz alta. Pero su hijo no la había escuchado, pues continuaba armándose de valor para no exteriorizar su desdicha, hasta que en un movimiento inconsciente de él sacó la armónica del bolsillo de su pantalón e intentó entonar unas notas, pero el instrumento parecía no funcionar, aunque Terry no dejaba de soplarlo. No emite ningún sonido, dijo ella con ternura, pero él, ahora con lágrimas en los ojos, continuaba interpretando su melodía de silencio, y su desencajado rostro era muy similar a la expresión que había llevado de niño cuando había abordado con Richard el barco que lo alejaría de ella por mucho tiempo. Las mismas ansias de gritar, el mismo deseo de llorar a todo pulmón. Ven aquí, mi amor, exclamó ella, ofreciendo sus brazos como refugio. ¿Y él? Haciendo a un lado su orgullo, guardó la armónica en su lugar y aceptó el cálido y reconfortante abrazo de su madre. Mamá, exclamó, permitiendo que su llanto cayera libre sobre el hombro de la mujer que lo había engendrado. ¿Cómo duele, mamá? ¿Cómo duele? Sin deshacerse del abrazo, Eleanor lo condujo al sofá, y una vez allí lo arrulló como siempre había querido hacer desde el día en que habían quedado separados, al mismo tiempo que alisaba los oscuros cabellos humedecidos por el llanto y acariciaba con sus nudillos la temblorosa espalda con el fin de calmarlo. Serénate, susurró, depositando un beso en la sudorosa frente. Verás que todo saldrá bien. En los brazos de su madre, Terry continuó llorando sin control, y al cabo de unos minutos quedó profundamente dormido. Con su suma delicadeza, Eleanor aportó a su hijo y lo acostó sobre el sofá, apartando un mechón rebelde del fatigado rostro. No hay palabras ni acto de reconciliación que compensen el cariño y el consuelo que solo una madre puede dar, dijo en voz baja, antes de ir a su habitación a darse un baño. Al terminar escuchó voces provenientes de la sala y salió a ver cómo seguía Terry. George Johnson y William Albert Andrew platicaban con el joven inglés. Eleanor enmudeció y sacudió la melena de Terry diciendo, «No sabía que habías despertado». Veo que Terry no tuvo oportunidad de decirle que tomamos juntos el viaje en barco desde Inglaterra, mencionó Albert. Lo que no esperaba era encontrar a George aquí en Nueva York. George bajó la cabeza. De nuevo le pido disculpas por no haber regresado directamente a Illinois, señor Albert. Y yo nuevamente te digo que no tienes de qué disculparte, pues tus razones para haberlo hecho fueron más que válidas, aclaró Albert. Aún no entiendo cómo fue que ustedes dos se encontraron aquí, comentó Terry.
Albert estiró sus piernas luego de una larga travesía por el Atlántico. Luego que tú y yo tomáramos rumbos distintos al habernos despedido en el puerto de Nueva York, pasé por lo que pronto habrá de ser el edificio de los Andre en esta ciudad, y fue cuando vi a George parado en la entrada, como si no hubiera tenido nada mejor que hacer. En realidad no tenía nada mejor que hacer, admitió George, dirigiendo su mirada a Eleanor. Dios, cómo adoraba estar día y noche a su lado. ¿Por qué no lo había buscado al hotel luego de haber terminado su paseo? Necesitaba oírla, sentir su pena, respirar su aire, y para su suerte, el señor Albert había vuelto de Europa en el mismo barco que el joven Terry, por lo que George encontró la excusa perfecta para visitar por primera vez la casa de su amiga. Solo una cosa empañaba la alegría de George, de ver reunidos a Eleanor y a su hijo, así como el regreso a casa del señor Albert, la interminable espera por tener noticias de Candy. Poco después de una hora antes, Albert había tenido la difícil tarea de explicar a su ayudante las circunstancias en las cuales la chica había salido de Italia y también sobre los intentos posteriores de él y los Granchester en localizar los barcos hospitales donde se presumía que ella viajaba. Esfuerzos que habían sido infructuosos. Candy se había esfumado sin dejar rastro, lo que había terminado por desmoronar los ánimos de su amigo Terry. El señor Albert y yo partiremos a Illinois de inmediato, anunció. Yo iré con ustedes, exclamó Terry. Debes quedarte, recomendó Albert. Aún no sabemos hacia dónde se dirige Candy, por lo que no debemos descartar Nueva York como una posibilidad, y te necesitamos más aquí. ¿Y qué tal si ustedes la encuentran en el hogar de Pony? Desde luego se lo informaremos, joven, a menos que la señorita Candy nos prohíba hacerlo, sonrió George. Pero ahora debe hacerse cargo de su madre, quien sigue muy conmocionada por los acontecimientos. Sin explicar el cómo ni el por qué, Eleanor sintió un gran vacío en su interior al escuchar la noticia sobre la partida de Albert y George. No obstante, sabía que llegaría el momento en que Albert reclamara la presencia de su empleado de vuelta a Illinois, y sintió rabia consigo misma por su egoísmo al pretender retener a George a su lado por más tiempo. Terry escrutaba el semblante de su madre, el cual se había iluminado con la presencia de los recién llegados. Albert le había presentado a George momentos antes cuando entraron a la casa, y enseguida sintió gran empatía por el administrador. ¿Era su imaginación o tenía la impresión de que George mostraba un excesivo interés en su progenitora? Eso espero, rogó en silencio. Eleanor aún está a tiempo de rehacer su vida. Entonces volvió a integrarse a la conversación. No entiendo, Albert. Si tú y George van rumbo a Illinois sin habernos invitado a mí y a mi madre, no veo la razón por la cual hayan venido hasta aquí para informarnos. No hables así, Terry, ordenó Eleanor. Esta vez fue George quien se interpuso. Él tiene motivos de sobra para hacernos reclamos, Eleanor. Y mirando a Terry, añadió. El señor Albert y yo no queríamos marcharnos sin antes haber compartido un secreto con ustedes. ¿Cuál secreto? Preguntaron Terry y Eleanor al unísono. George miró con fijeza a Albert en busca de una señal de aprobación, y al ver que el rubio asentía con una de sus cejas, respiró largo y tendido hasta decir, Terry, Eleanor, si ustedes encuentran a Candy primero que nosotros, es preciso que sepan toda la verdad. Habiendo acertado en su suposición de algún misterio oculto bajo el carácter apacible de George, Terry observó a su madre antes de decir, muy bien, somos todo oídos. En la aldea de los Illinois todo era puro alboroto. Las tiendas de campaña habían sido desmanteladas y los objetos pesados eran montados en carretas. Una de ellas se había dejado vacía por instrucciones del señor Nicholas, pues sería el medio de transporte para que Angelina y Charlie dieran inicio a su recorrido hacia una nueva vida juntos. Susana no había visto a su esposo en toda la mañana. La noche anterior él había transportado fardos de comida de un lado a otro, llevando las mismas sobre sus hombros, pues no quería que ninguna mujer o niño se lastimara en las labores de mudanza. Al terminar, había caído rendido sobre el edredón que ambos compartían en su tienda, y aunque a veces ella solía despertarlo en medio de la noche para llevar a cabo el ritual amoroso, esta vez lo había dejado reposar, mientras admiraba y acariciaba la morena espalda. Me haces tan feliz, suspiró, antes de darse a la tarea de buscar a su marido.
De seguro se está dando un baño en el río. Puede estar horas aseándose. No fue necesario hacerlo. Al darse la vuelta, un airado hombre de piel morena y cejas levantadas la miraba en forma amenazante, y Susana retrocedió unos pasos, haciendo que perdiera el balance de su pierna especial y cayera de espaldas al suelo. Pero él continuó avanzando hacia ella y ya no le quedaba duda alguna sobre lo que había ocurrido. Recobraste la memoria, dijo en un aliento. Dicharli sostuvo firmemente a Susana por el brazo y de un tirón la incorporó, colocándola de pie. Tú lo sabías, dijo con voz ronca, acercándose una vez más a ella. Siempre lo supiste. Dicharli, mi nombre es Neil. Caminó alrededor de ella, estudiando cada gesto, a la espera de un movimiento en falso cual cazador acechando a su presa. Soy Neil Negan, aspirante al heredero de la fortuna de William Albert Henry, aunque eso ya lo sabes. Si estás insinuando que estoy contigo por dinero, te equivocas, reclamó ella sin tapujos. De ser así, hubiera continuado al lado de Terry, pero me decidí por ti. Pero Neil hizo caso omiso a sus explicaciones. ¿Creíste que podías burlarte de mí? ¿Cómo fuiste tan cruel al ocultarme algo tan importante a sabiendas que mi familia debe estar buscándome? La zarandeó con fuerza. ¿Desde cuándo lo sabes? Susana trató en vano de soltarse de las manos que la lastimaban. Desde un principio tuve la ligera impresión de haberte visto en otra parte, pero no recordaba dónde, hasta que leí el artículo en el periódico y... ¿Artículo? Repitió él con burla. ¿Desde cuándo los Illini se imprimen sus propios diarios? No hay necesidad de que seas sarcástico. Y no había necesidad de que me mintieras. El artículo flotaba sobre el río hace unos días, explicó ella con nerviosismo. Te juro que hasta entonces no sabía quién eras, Neil. Su esposo apretó los puños para evitar lanzar un golpe contra el tronco de un árbol. No te atrevas a llamarme por mi nombre. ¿De qué otro modo te habría de llamar? Preguntó ella con dulzura, cambiando de estrategia para apaciguar los ánimos entre ambos. Estás muy exaltado, susurró llevando una mano a la mejilla de su amado. Pero la apartó la misma con brusquedad, diciendo: todo fue una mentira fabricada por ti. Tus besos, tus abrazos, tus palabras de amor no fueron sino una experiencia más en tu historial de actuaciones. Mentira. Sintiendo que flaqueaba su voluntad de no perder la calma, Susana alzó la voz. ¿En serio crees que haberme entregado a ti fue una mentira? Se acercó a él y aproximó el rostro para besarlo, pero Neil solo se dio la vuelta y anunció: iré contigo en la carreta hasta que lleguemos a la estación del tren. A partir de allí seguiremos caminos separados. Susana enmudeció. Aunque era comprensible el disgusto de su marido, no esperaba que sus intenciones de no seguir adelante con su relación fueran serias. A pesar de la furia desplegada por él, ella lo amaba, en su amnesia y fuera de ella, pues aunque el Neil que ahora la trataba con tanto desdén era incapaz de controlar sus impulsos y hablaba sin pensar, aún conservaba los rasgos y el carácter del impredecible Dicharli, y ambas almas estaban fundidas en una. No me dejes, fue todo lo que alcanzó a decir. Por favor, no me abandones. Neil alzó la barbilla con altivez. ¿Y si no lo hago, qué? ¿Irás corriendo a lanzarte en un precipicio o dejarás que un caballo te aplaste? Susana propinó una cachetada a su esposo. ¿Cómo te atreves a insultarme? Lágrimas de rabia y frustración corrían libres por su rostro, descendiendo hasta el cuello. ¿Cómo crees que voy a atentar contra mi vida solo para manipularte? No sería tan estúpida, Neil. Entonces se dejó llevar por su propio coraje y añadió: pensándolo bien, tú sí tienes motivos de sobra para abandonarme. Después de todo, tienes un compromiso con Candy. No sé de qué estás hablando. La clásica epidemia de los hombres que fingen no recordar nada sobre sus pasados amores, atacó ella sin piedad. Qué tiernos se veían en aquella foto bajando del vehículo agarraditos de mano. De no haber sido porque había descubierto el vil engaño de su esposa, ni le habría jurado que estaba celosa. «Qué poco me conoces, Susana», exclamó. «Es obvio que si Candy no está casada conmigo es porque no siente nada por mí, aunque en otros tiempos me era preciso manipular un poco los medios de información». «¿Ibas a obligarla a casarse contigo?». Neil observó el terror en los ojos de Susana, como si hubiera estado viendo a una horrible y deforme criatura, y fue entonces cuando él comprendió la extensión del daño que le estaba infligiendo.
No soy un buen hombre, Susana, indicó, convencido de sus palabras. Y lo mejor será que regreses con Terry. ¿No lo entiendes? No puedo volver con Terry porque te amo a ti. Al ver que su esposo se daba la vuelta para alejarse, lo tomó del brazo diciendo, aunque me dejes será inevitable que nos veamos, pues tu hermana se ha convertido en mi mejor amiga. Elisa. Neil se giró por completo. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Susana respiró hondo. La idea de irme de Nueva York y de descubrirme a mí misma mientras enviaba a Terry lejos fue de Elisa, mi mejor amiga. Un escalofrío de terror arropó las terminaciones nerviosas de Neil. ¿Cómo había hecho Elisa para hablar con Susana? De repente recordó el último viaje que realizara su padre a Nueva York y cómo su hermana había insistido en acompañarlo. ¿Cómo Elisa pudo haber sido capaz de enviar lejos a Susana y a Candy? De solo pensar que algo grave le hubiera sucedido a su esposa en el tren. Elisa no es amiga de nadie, dijo con crueldad. Como su hermano, es mi deber alertarte sobre los límites de su maldad. Dices eso porque estás molesto conmigo y porque te duele reconocer que yo tengo una amiga. Debes creerme. Olvidando su enojo, Neil alzó la barbilla de ella de manera que ambas miradas se encontraran. Elisa no ama a nadie. Algún motivo oculto tuvo para haber deseado que estuvieras lejos del alcance de todos. De repente temió por Susana y por los demás. Gracias a ella, Candy está a punto de morir en Italia. ¿Cómo? La mente de Susana quedó en blanco. Ella en Chicago y Candy en Italia. Elisa había sido clara con ella en que quería lo mejor para todos y que manteniendo cierta distancia entre ella y Terry harían un gran avance en su noviazgo. Pero Candy, si la rubia con colas ya no era una amenaza para su matrimonio con Terry, ¿qué motivos había tenido Elisa para enviarla a un país en guerra? Quería matarnos a las dos, concluyó en voz alta. Ella sabía que yo no estaba preparada para llevar a cabo tan largo viaje. Mi hermana es un monstruo, admitió él, asustado por las acciones de Lisa. ¿Qué tal si ella hubiera logrado su cometido con Susana? Menos mal que los Ilinis la habían rescatado de la nieve, mientras él... Debemos irnos, dijo. Mis padres deben estar volviéndose locos por mi ausencia, y tú debes hablar con tu madre. Ambos jóvenes estaban inmersos en sus respectivos pensamientos mientras se despedían del señor Nicholas y su hija, a quienes habían contado sobre la recuperación de la memoria de Neil. Era solo cuestión de tiempo, dijo el patriarca. Les estamos agradecidos, reconoció Neil con emoción, antes de abrazar al señor Nicholas y a Doris. Han sido como una familia para nosotros, añadió. Espero viajar a Oklahoma algún día para visitarlos, agregó Susana con agradecimiento. Ambos serán bienvenidos. Eso te incluye a ti, Neil, recalcó Doris con cautela, pues algo muy extraño había surgido entre Angenny y su marido, pero supuso que eran figuraciones suyas. Entonces Neil montó a Susana en la carreta y con lágrimas en los ojos, Susana se despidió con la mano diciendo adiós a sus amigos indios y marchándose tan confusa como la noche en que llegó. A medida que Neil conducía la carreta que los llevaría a la estación, no dejaba de sorprenderse del valor que había reunido Susana aquella decisiva noche para caminar tan largo trecho valiéndose de una sola pierna. Ahora recordaba con claridad el frío de la nieve al haber tocado el suelo luego de haber sido atacado, y casi lloró al imaginar a Susie derramando lágrimas de hambre y cansancio en medio de la solitaria noche, desprovista de un buen abrigo. Al llegar a la estación, varios coches se apiñaban frente al conglomerado de gente. A plena luz del día, la parada era mucho más acogedora. Neil bajó a Susana de la carreta, ayudándola con sus pertenencias. ¿Estarás bien?, preguntó. Ella comenzó a llorar, pues todo parecía sacado de una pesadilla. Neil, el amor de su vida, abandonándola para nunca más volver. No, Neil, confesó. Sabes que no voy a estar bien. Neil contempló a la mujer que lo había convertido en un hombre nuevo, y soltando su bulto sobre el suelo, la abrazó fuertemente, comprimiéndola casi al punto de partirla en dos. Dios, cómo la echaría de menos, pero su amor no podía ser. No tiene por qué terminar así, Neil, susurró Susana en su hombro, con la voz ahogada por el llanto. No olvides que eres mi esposo. Contra su voluntad y secando su propio llanto, Neil se apartó de ella. ¿Cómo le costaba dejarla ir? Tu esposo es Dichali, Susana, pero él ya no existe, nunca existió. Te amo, Neil, es a ti a quien amo.
dijo ella antes que él besara su mano por última vez, y agarrando el bulto que había tirado al suelo, corrió a toda prisa a llamar a un coche, y Susana se dejó caer al suelo, dando rienda suelta a su llanto, sin más compañía que la soledad. Patty y Russell iniciaban una carrera de vuelta al hogar de Pony. «Yo llegaré primero», exclamó ella entre risas. «No estés tan segura», gritó su amigo. «Estás fatigada porque no acostumbras trepar árboles». «¡Tú tampoco!». Ambos habían merendado, unos emparedados en la cima del padre árbol, disfrutando de una espectacular vista que iba más allá del hogar de Pony, llegando incluso a los límites del rancho del señor Steve. Ahora corrían de regreso al hogar, luego de que uno de los niños se hubiera aproximado al árbol a anunciarles que había llegado un telegrama para Russell. Para Patty, las tardes junto al pelirrojo habían salpicado su vida de colores, con la ironía de experimentar una enorme paz interior mientras aguardaba noticias de Candy. Pero ella no era la única en aprovechar sus días al máximo. La abuela Marta también había aplicado una buena dosis de vitalidad a sus años, ordeñando vacas y realizando otras tareas agrícolas en el rancho del señor Cartwright, con quien se le había visto platicar con amenidad. Entre risas, Russell y Patty entraron a la casa, y rápidamente Russell tomó el telegrama en sus manos y su sonrisa se desvaneció. «¿Qué sucede?», preguntó Patty. Russell dejó caer el telegrama sobre la mesa. «Es del señor Terry. Ya se encuentra en Nueva York y no sabe nada sobre la señorita Candy». «¡Ay, no!». Patty se llevó las manos al rostro. Cuando al fin tenía la esperanza de que su amiga estuviera bien y regresara a América sin problemas, ahora todo estaba perdido, y ni siquiera Terry sabía qué había sido de ella. «Hay que encontrarla, Russell», dijo. «Candy es una muchacha muy lista, y Terry también. Ella no pudo habérsele escurrido de las manos tan fácilmente». «Es porque no desea que la encuentren», supuso Russell. «¿Qué diremos a la señorita Pony y a la hermana María?» «Debería ser yo quien te hiciera esa pregunta. Esto será otro duro golpe para ellas». «Eso no es todo», dijo un intranquilo Russell. «Patty, no olvides que el señor Terry es mi jefe y es mi deber reportarme con él cuanto antes». «¡Russell!». «Debo ir», insistió él. «Es mi obligación acudir al auxilio del hombre que me sacó de la miseria». «Lo sé», admitió ella a regañadientes, y se volteó de espaldas a él para que no viera su inesperado y amargo llanto. Ahora que tenía un nuevo amigo, su felicidad había durado poco, muy poco. Intuyendo la aflicción de la chica, Russell la giró hacia él, y con sus manos enjugó su llanto. «Aunque no les he servido de mucha ayuda, no puedo olvidarme de ustedes, y es por eso que prometo volver en cuanto todo se haya resuelto, aunque solo sea para servir de apoyo». «¿Y si no regresas?». Ya una vez un hombre le había hecho la promesa de regresar a casa sano y salvo, mas no la pudo cumplir. ¿Cómo podía estar segura de que no pasaría lo mismo con Russell? Tomando la barbilla de Patty entre sus dedos, Russell la miró a los ojos. «Todo en la vida conlleva un riesgo, Patricia, incluyendo la felicidad». Se apartó de golpe, incapaz de sostener por más tiempo la dulce mirada de su amiga. Había superado la muerte de sus padres adoptivos, el hambre, la pobreza, mas no la partida de su fenecida novia, hasta ahora. En su alegría de vivir y de superar todos los obstáculos que le presentaba la vida, Russell no había reparado en su renuencia a enamorarse de nuevo, pero Patty había hecho que volviera a florecer ese sentimiento que creía dormido. Lo que en un principio había comenzado como un gesto de buena voluntad para aliviar un corazón herido, se había convertido en un campo magnético sin salida, y al igual que ella, Russell había encontrado una nueva razón para vivir. «Volveré pronto, con o sin permiso de mi jefe», dijo con voz grave, mientras la despojaba de sus anteojos, pues quería perderse en la profundidad de sus ojos café. «Te prometo que volveré». Y volviendo a colocar los anteojos en su sitio, la tomó por el hombro y ambos caminaron en busca de la señorita Pony y la hermana María. Ahora, más que nunca, debían ser fuertes, por ellas y por sí mismos. Conforme iban pasando los días, la esperanza de volver a ver a Candy se desvanecía más y más.
George y Albert, quienes ya estaban de vuelta en Lakewood, habían visitado al hogar esperando ver a su pequeña correr hacia ellos dando saltos de alegría, pero era como si la chica se hubiera disuelto como el polvo, esparciéndose en el viento. El único consuelo del joven millonario era haber sostenido una seria conversación con Elisa, a quien finalmente despojó de todos sus bienes hasta tanto ella demostrara arrepentimiento de sus actos, a lo cual ella reaccionó indiferente con un ¿qué más da? De todos modos tengo a mi alma errante que me ayudará. Sin embargo, no estaba preparado para oír lo que había ocurrido con Neil, cuya pérdida de memoria y posterior recuperación parecía sacada de un cuento de horror. Albert sintió alivio de que Neil estuviera sano y nuevamente en Thornville, aunque lo había notado un tanto introvertido, algo muy raro dentro de su excéntrica personalidad. Al preguntar al chico qué era lo que pasaba, este solo se había puesto de rodillas pidiendo perdón a Albert por la forma como lo había tratado en Thornville, luego de la desaparición de Candy. Mis palabras necias se volvieron contra mí, dijo, sin ofrecer más detalles. Y mientras Albert dilucidaba la forma de descubrir en qué parte del mundo habían desembarcado los barcos hospitales, una tarde Patty recibió un telegrama de Russell. En breves líneas, su amigo le informaba que Terry había llegado bien a Nueva York y que pensaba mudarse con Eleanor próximamente, además de reiniciar sus presentaciones teatrales para esparcir su mente y no volverse loco pensando en Candy. Sin pensar lo que hacía, Patty se llevó el telegrama al pecho, aspirando el inexistente aroma de Russell en el mismo. Iba a guardarlo cuando vio a través de la ventana una silueta en sombras aproximándose al hogar. En cierto modo le resultaba un tanto conocida, aunque fuera de la forma de caminar no era la usual, hasta que la figura se acercó más y ¡Abuela! Gritó entrando a toda carrera a las habitaciones. Hay que avisar a la señorita Pony y a la hermana María. Con Dorothy y a sus espaldas, Tom cabalgaba a toda velocidad rumbo al hogar de Pony. Patty había enviado por él, pues según ella se trataba de un asunto igual o más importante que el de la carta de despedida que nos había enviado Candy. E intuyendo que presenciaría algo de gran envergadura, llevó a Dorothy consigo. Ambos habían llevado su amistad a un nivel más especial a partir del día en que Tom escuchara a George leer en voz alta la carta de despedida de Candy, compartiendo un mismo deseo. El ranchero y su empleada de servicio se habían acercado más en mente y espíritu de lo que habían hecho al instante de conocerse. Tomaré un atajo, dijo llevando el caballo por una peligrosa pendiente, pero Dorothy no padeció de temor alguno, pues conocía el dominio que tenía Tom de esos parajes, y a su lado se sentía segura como nunca antes. Al bajar por la pendiente, ninguno de ellos alcanzó a ver el coche de Archie y Annie, quien no dejaba de exclamar a su novio: «El hogar de Pony no es una casa rodante, mi amor». A pesar de la rapidez con la que conducía, Archie la besó en los labios. Patty mandó decir que se trataba de algo urgente, y mientras más rápido lleguemos, mejor para ambos. Acelerando aún más el vehículo, tomaron una última vuelta hasta que llegaron al hogar de Pony. Y cuando Annie bajó del mismo, una muchedumbre de niños corrió hacia ella, en evidente estado de alegría. Annie no comprendía la razón de su regocijo, y al levantar la vista, Candy hacía señas con la mano desde la puerta de entrada. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Corrió con la misma agilidad de su niñez a encontrarse con su hermana por derecho, con su amiga y salvadora. Sí, salvadora, pues gracias a Candy ella pudo ser adoptada por su verdadero padre. ¡Candy!, lloró a todo pulmón. ¡Annie! Esta vez Candy se unió al llanto de su amiga, y ambas se abrazaron hasta que el aire escapó de sus pulmones. Annie, te he extrañado tanto. Entonces tomó a Patty por el hombro, haciendo que las tres se unieran en un mismo abrazo. Qué bien que tardaras tanto en llegar, Annie, pues solo así podía platicar largo rato con Patty, a quien no había visto en años. Patty y Annie rieron ante las ocurrencias de su amiga. En eso Archie se unió a ellas, uniéndose a la celebración. ¡Qué alegría tenerte con nosotros, Candy! Y yo no veía la hora en que el barco llegara a Massachusetts, sonrió la rubia. Me tomó varios días llegar a Illinois. ¿Cómo lograste viajar sin dinero? Candy iba a contestar cuando Tom y Dorothy arribaron en su caballo. ¡Señorita Candy!, gritó Dorothy entre sollozos abrazando a su amiga. Vaya, vaya, bromeó Candy frotándose la barbilla.
Si para volver a ver a viejos amigos tengo que tomar un barco fuera de América, desde ahora voy a tener que hacer reservaciones para navegar hasta China. No vuelvas a decirlo ni en broma, sonrió Tom, abrazando a su hermana de crianza. Nos tuviste muy preocupados. Lo sé, Tom. No sabes cuánto lo siento. Tom buscó a Dorothy con la mirada y cuando la encontró, ambos se abrazaron y dieron vueltas en el aire, llenos de alegría por tener a Candy de vuelta con ellos. Te lo dije, exclamó ella. Yo sabía que Candy volvería. Y él la depositó sobre el suelo, y era tal su regocijo que, olvidándose de todos los amigos que estaban a su alrededor, tomó a Dorothy por el rostro y la besó con fiereza y dulzura a la vez, siendo correspondido de inmediato, en una perfecta armonía de sueños. ¡Oh! Exclamaron todos al ver lo que sería una nueva pareja de novios, hasta que Archie recuperó el habla y preguntó: ¿Hay algo que debamos saber, amigo? Todos rieron, incluso Tom, quien a partir de ahora tenía pendiente una charla con Dorothy sobre el futuro de ellos. No quería ser novio de una empleada que estuviera a su servicio, pues no sería correcto ante los ojos de los demás, pero ya hallaría la manera de encontrar otra persona de su confianza que fuera de ayuda para él y el señor Steve, mientras buscaban unos nuevos jefes para Dorothy, y ya creía haber encontrado el lugar ideal para ello, pues no dejaba de comentarse en el pueblo que un tal Jack Hunter necesitaba una mocama para la casona ubicada en los previos de su rancho. Suficiente con tanta charla fuera de la casa, exclamó la abuela Marta, asomándose por la ventana. Al que no entre en los próximos segundos le entro a escobazos. Temiendo recibir una agresión de la abuela, todos entraron a la casa. La señorita Pony y la hermana María, quienes junto a Patty y la abuela Marta ya se habían sobrepuesto al llanto luego de haber sido bendecidas con la llegada de su adorada niña. Llevaron unos emparedados a la sala y todos comieron de ellos, excepto Candy, que no tenía hambre, y fue entonces cuando Archie vio una joya en su mano izquierda. ¿Y ese anillo?, preguntó. Todos guardaron silencio y una sonrojada Candy respondió: Terry y yo tuvimos que fingir que estábamos casados. ¿Y por qué no te lo has quitado?, cuestionó Tom, pero se arrepintió de haber preguntado, pues Candy bajó la cabeza para ocultar las lágrimas que amenazaban con romper la magia del momento. Entonces Annie cambió de tema diciendo: ya sé quiénes son mis verdaderos padres. ¿En serio?, dijo Candy con alegría, agradeciendo a Annie en silencio por su intervención, y fue así como todos platicaron sobre el milagroso origen de Annie, su futura boda con Archie y Patty. Al escucharlos, decidió no contar nada sobre Russell, pues este último era el ayudante de Terry, y a todas leguas se veía que bajo su gran algarabía, Candy ocultaba una pena muy grande, y esa pena se llamaba Terry Granchester, por lo que no era oportuno compartir con ella las novedades sobre su amigo de cabellos rojos. Se integró a la conversación y al cabo de unas horas de confraternización, se levantó de su silla diciendo: «Voy a informar a Terry y a Albert». «¡No!». Todos los presentes se voltearon a ver a Candy, y cuando lo hicieron comprendieron por primera vez desde su llegada que la chica había llegado al hogar de Pony era muy diferente a la niña de coletas conocida por todos. Las distintivas colas habían desaparecido, y en su lugar, un discreto listón apartaba sus cabellos ensortijados. Sus botas habían sido reemplazadas por unas cómodas sandalias, y un veraniego vestido amarillo sin mangas cubría sus formas de mujer. La señorita Pony y la hermana María intercambiaron una significativa mirada, pero ambas sabían que no podían forzar a Candy a hablar sobre lo ocurrido en Sicilia. «¿Por qué no quieres que hablemos con ellos?», preguntó al fin la señorita Pony. «Ambos se mueren de angustia por no saber de ti». Candy miró fijamente a la señorita Pony. No sabía que ambos estaban de vuelta, y luego añadió: «Pronto avisaré a Albert, señorita Pony, pero no hoy, no aún. De todos modos, le haré llegar un mensaje a Lakewood anunciando mi regreso. Y respecto a Terry, lo que dijo a continuación dejó boquiabiertos a sus amigos. Él no puede saber que estoy aquí. ¡No puede! «Candy», exclamó Annie, «¿cómo puedes hacerle eso a Terry?» «Les pido por favor que respeten la decisión de su amiga», sugirió la hermana María. «Tenemos muchas preguntas para ella y en nuestra emoción hemos olvidado que ha llegado extenuada de un largo viaje y de una situación muy difícil.
Levantando a Candy del sofá para llevarla a su habitación, dijo: a su debido momento, ella hablará sobre todo lo que ha pasado, pero mientras no esté preparada para hacerlo, no debemos presionarla al respecto. No hace falta que la ayude a incorporarse, hermana, interrumpió la abuela Marta entre risas. Nuestra Candy ya se durmió. La hermana María observó a Candy, quien se había quedado dormida en solo segundos. ¡Oh! Exclamó la religiosa, haciendo señas a la señorita Pony. Rápido, vamos a llevarla a su dormitorio antes que otros niños comiencen a llorar por sus ronquidos. ¿Candy ronca?, preguntó la abuela con la boca abierta. Más que un hombre, rió Dorothy, abrazando a Tom con ternura, antes que todos llevaran a Candy a su cuarto. Eran más de las 9 de la noche cuando Candy despertó, llevando el mismo vestido con el que había llegado. Tenía que hablar con alguien, no podía guardar por más tiempo lo que llevaba por dentro. Caminó hacia la cocina y mientras los demás niños dormían, la señorita Pony y la hermana María tomaban una taza de chocolate caliente. ¿Dormiste bien?, preguntó Pony. Candy miró con desconsuelo a ambas madres y se lanzó a las faldas de ambas, llorando sin cesar. Tengo tantas cosas que quisiera contarles, pero no quiero que le digan a nadie. No quiero. No diremos nada, prometió la hermana María, acariciando los cabellos dorados. Anda, dinos lo que ha pasado. No quiero que me juzguen. No lo haremos. ¿Cuándo lo hemos hecho? Hizo un gesto a la señorita Pony para que esta última preparara una tercera taza de chocolate. Lo que sí queremos que sepas es que contarás con nuestro cariño y apoyo, aunque para ser sincera pienso que debes abrir tu corazón a Terry y hablar con él, sin importar lo que haya pasado entre ustedes. No voy a hacerlo, hermana. Está bien, suspiró la hermana, mientras la señorita Pony regresaba con una taza de chocolate para la muchacha, quien miró con infinito amor de hija a ambas mujeres, diciendo: Señorita Pony, hermana María, les contaré todo. En Broadway, Terry se preparaba para pasar la última noche en su departamento antes de irse a vivir con Eleanor, luego de haber seguido los consejos de su amigo Russell. Cuánta falta le había hecho su ayudante y amigo. Aunque seguía profundamente abatido por el abandono de Candy, la presencia de Russell lo llenaba de ánimo, pues el joven era el vivo ejemplo de la voluntad humana en momentos de debilidad y crisis. Luego de haber hecho sus plegarias, apartó las sábanas de la cama y se sumió en el más profundo de los sueños, sin imaginar lo que le esperaba. Luego de varios días a la espera de que se presentara la oportunidad, finalmente Susana Marlowe hizo su entrada al edificio de departamentos. No era la primera vez que lo hacía con el propósito de sorprender a quien fuera su prometido, por lo que su presencia a cualquier hora del día no era extraña ante los ojos de la dueña del edificio. Habían pasado varios días desde que regresara de Illinois y supiera, por medio de su madre, que se rumoraba que su prometido ya estaba de vuelta en Nueva York, aunque él no había visitado aún la casa de las Marlowe. En un inicio pensaba dejar las cosas así, no volver a verlo nunca más, pero ahora que todo había cambiado, ahora que estaba segura de que había sido una ilusa al creer que podía seguir adelante por su propio rumbo y sin la ayuda de nadie, decidió reparar el daño que ella misma había ocasionado al enamorarse de Neil. Aún estás a tiempo de arreglar las cosas, pensó, abriendo la puerta del departamento. Para la mayor de sus suertes, la señora Marlowe había estado tan feliz de tener a su hija de regreso y a la vez tan sorprendida de verla con una nueva pierna que no indagó demasiado en la pasada experiencia espiritual de la inválida. A excepción de las circunstancias bajo las cuales había adquirido su pierna especial y de la mención de la tribu Illini con la cual había compartido entonces, Susana no ofreció más información acerca del prolongado tiempo en el que había estado haciendo batalla contra sus limitaciones y amando a Neil con todo su ser. Todo estaba en penumbras en la habitación. Qué extraño, Terry nunca duerme tan temprano, aunque eso me conviene, pensó con alivio, antes de detenerse al pie de la cama donde el actor dormía con profundidad. Si tan solo no hubiera caído en la trampa de Lisa, a esas alturas Terry y ella estarían casados, y aún no era tarde para remediar lo ocurrido. Se despejó de sus ropas, alejando de su mente la imagen de Neil desvistiéndola, haciéndola suya, y se metió a la cama, justo al lado de Terry, cuyo cuerpo comenzó a besar y acariciar con vehemencia hasta que lo oyó ronronear entre sueños. Candy,
Por un momento pensó detenerse y olvidarse de sus planes, pero ya no había marcha atrás, pues sabía que no iba a tener la capacidad de enfrentar sola sus futuras responsabilidades. Con mayor resolución, comenzó de nuevo, esta vez en forma más agresiva, mientras apretaba los párpados para evitar que escaparan ardientes lágrimas de sus pupilas. Perdóname, Neil, perdóname, mi amor, dijo en silencio. Continuará. Hola, hola chicas, chicos, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos el día de hoy. Quiero contarles que estoy muy feliz por el grupo de Facebook porque ya han llegado muchas chicas entonces y dos chicos. Necesito más hombres para que no se sientan solos. Y el grupo va andando muy bien. Por allí les estaré contando sobre pues los videos, la historia con la que voy a continuar y bueno, espero también sus recomendaciones y que aporten cositas, lo que quieran contar, no necesariamente pueden hablar o compartir de nuestros rebeldes, sino lo que quieran. En general, el grupo es para que nos conozcamos y compartamos sobre nuestra vida, si quieren, lo que quieran compartir, ya saben. Bueno, quiero dejar un saludito muy especial para Carmen Delia Fabián Peña, que está de cumpleaños. Ojalá que tengas un día muy bonito con tu familia, Carmen. Un abrazo muy grande desde aquí. Lo otro es dejarle un saludito a mi amiga Ampi Caballero, que está enfermita. Espero de corazón que las cosas vayan saliendo mejor, que, que todo se vaya solucionando. Mucho ánimo y que Dios te acompañe en ese proceso. Un abrazo muy grande, no olviden que los quiero mucho, que los espero en el grupo y bueno, eso es todo, mis Candy Lovers. Nos estamos escuchando. Un abrazo.